A hablar sobre las lecciones que nos ha dejado el COVID-19 en estos tiempos de crisis, donde todo el mundo está confinado en sus casas y creo que esta es la oportunidad para reflexionar sobre muchas cosas. Creo que durante todos estos años hacia atrás hemos vivido pensando en muchísimas cosas y viviendo la vida de una forma que de un momento a otro llega una crisis y no estamos preparados para esto y nos hace ver que muchas de las cosas que nosotros creíamos que eran importantes pasan a un segundo plano. Entonces, respecto a cómo vivimos con la palabra de Dios, vamos a recordar cuáles han sido esos mandatos que nos ha dado Dios para vivir de acuerdo a sus preceptos. Y tenemos aquí como varias reflexiones y la primera de ellas es en qué hemos gastado nuestras vidas, qué hemos hecho con ellas, dónde hemos invertido nuestro tiempo. Deuteronomio 6 nos dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y repítele esto a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. La palabra de Dios nos dice que desde el Antiguo Testamento, desde los antiguos tiempos, Dios nos manda a que lo amemos a Él, a que le demos a Él el primer lugar, a que Él sea lo primero en nuestras vidas. Y creo que como vivíamos esta vida del siglo XXI, de afanes, de prisas, de compromisos, de una cosa, de la otra, muchas veces no teníamos tiempo para darle el primer lugar a Dios y nos habíamos enfocado en otras cosas. Entonces, cuando llega esta crisis y nos encierra en cuatro paredes y nos muestra la fragilidad de la vida, nos muestra que por más poder que tengan las naciones, que por más armas que existan, que por más dinero, que por más poder, no lo es todo, que muchas veces eso no soluciona el problema, que sí puede ser una herramienta, pero también a las personas que creemos nos vuelve definitivamente a decir, porque todo mundo en esta crisis, Dios, Señor, y bueno, habrá mucha gente escéptica que bueno, y entonces ¿dónde está Dios? Pero tenemos que ser conscientes que tenemos toda la libertad para pensar, para decidir, y que lo que ha pasado han sido decisiones nuestras. Entonces, lo que estamos reflexionando es acá, ya que tenemos una nueva oportunidad, porque muy seguramente, bueno, lamentablemente no todos pasarán la crisis, pero muy seguramente vamos a tener la oportunidad de pasarla. Entonces, para reflexionar en qué hemos gastado nuestras vidas, si hemos puesto verdaderamente a Dios en el primer lugar o qué estamos poniendo en el primer lugar. Y la segunda reflexión, ¿a quién estamos idolatrando? ¿Cuál es ese Dios que nos pone a correr todos los días? ¿Cuál es ese Dios que controla nuestro tiempo? Deuteronomio 8 dice: no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Como hablábamos en la lección anterior, muchas veces no tenemos tiempo para Dios. Idolatramos el dinero, el trabajo, las pasiones, las cosas del mundo, y eso es lo que está en el primer lugar de nuestras vidas. Todos los días no nos alcanza el tiempo, vivimos de afán, vivimos corriendo porque no nos alcanza el tiempo, estamos idolatrando otras cosas. Y muy seguramente al dormir o al despertar, 30 segundos para darle gracias a Dios y ya. Pero estamos idolatrando otros dioses.
tal vez no como los antiguos tiempos que teníamos o que las personas tenían otros dioses y les hacían imágenes de oro y todas estas cosas, pero muchas veces inconscientemente creo que estamos idolatrando otras cosas que no son Dios. No estamos amando y respetando a Dios como debe ser, como manda su palabra, y nos estamos desviando en el camino. Entonces el llamado es a que miremos a quién estamos idolatrando, a quién amamos, primeramente en nuestras vidas. Porque no podemos idolatrar a nadie. Dios es un Dios celoso. Dios no pide que le rinda culto en imágenes, en estatuas, que se haga ideas de cómo es Él. No. Él pide que lo amemos en todo lugar y que siempre le demos el primer lugar, que siempre Él sea lo primero en nuestras vidas y que de ahí en adelante Él se encargará de nuestras cosas. Bueno, y la tercera lección es que vivimos deprisa. Efesios 5 del 15 al 17 nos dice: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. ¿Qué nos está diciendo este mensaje acá? Que debemos ser cautos en nuestras decisiones y pedirle al Señor que nos muestre, que nos dé sabiduría para ver qué quiere Él que hagamos nosotros. Venimos de hablar de agradar al Señor, de poner a Dios en el primer lugar, y en estos afanes de la vida no podemos dejar a un lado la sabiduría de Dios. Pedirle a Dios qué quiere que hagamos con nuestras vidas, cómo quiere que hagamos nuestro trabajo, cómo quiere que tomemos nuestras decisiones, cómo quiere que eduquemos a nuestros hijos, cómo quiere que seamos en nuestra familia. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere que yo haga? Entonces seamos muy sabios al tomar esas decisiones, siempre pidiéndole iluminación del Espíritu Santo. Colosenses 4, 5 al 6. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. En otras palabras, no vayamos deprisa diciendo cualquier cosa. No digamos lo primero que se nos ocurre. Cada que vayamos a hablar con una persona, escuchémosla y démosle una respuesta adecuada a lo que nos está diciendo. Muchas veces podemos dañar a una persona con las palabras, podemos herir y después decir lo siento, no era lo que quería decir, pero ya se dijo, ya hicimos el daño, ya no hay nada que hacer. Entonces dejemos a un lado la prisa, vayamos con cautela, vayamos despacios, fijemos ese horizonte, pero siempre en los caminos de Dios, siempre vayamos por los caminos de Dios, por la ruta de su palabra, para que podamos tener provecho de nuestra vida, para que podamos tener una vida agradable, una vida sana y podamos disfrutar el tiempo. Mira, el tiempo es hermoso cuando nos disfrutamos lo que hacemos, cuando estamos a gusto con lo que hacemos, cuando nos sentimos agradecidos por lo que tenemos y cuando damos gracias a Dios por lo que aún no tenemos, pero por lo que creemos que Él nos va a dar. Entonces, ahora que estamos en esta crisis, nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas de las cuales nosotros nos habíamos olvidado, que hay muchas cosas que nosotros no hacíamos por nuestro afán diario, que hay muchos detalles en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, que no nos habíamos detenido a mirar. Este es el momento de cambiar esos afanes, de cambiar esa rutina de correr que traíamos y que cuando todo esto pase no volvamos a lo mismo, sino que tomemos esta lección de vivir cada momento, de vivir cada día con intensidad, poniendo a Dios de primero y disfrutando con las personas que amamos y que nos aman. Bueno, y la otra lección, la vida material. El afán, la prisa, la vida material no nos pueden robar la paz. No nos pueden robar todo el tiempo. Tenemos que enfocarnos en que primeramente es Dios. Dios por sobre todas las cosas y lo demás viene por añadidura. ¿Hay que trabajar? Sí, hay que trabajar. Hay que trabajar
porque el trabajo es el vehículo, es la herramienta que Dios usa para bendecirnos. Pero es por medio de Dios que somos prosperados, es por medio de Dios que recibimos las bendiciones, cuando encontramos un buen trabajo, cuando encontramos un buen puesto, cuando recibimos un buen salario, cuando tenemos una buena familia, cuando tenemos salud para ir a ese buen trabajo que tenemos. Y bueno, podemos ir consiguiendo muchas cosas, pero no enfocarnos solamente en que no, es que yo soy el super chacho, yo estoy aquí es porque, mejor dicho, mis capacidades, porque yo soy lo máximo y me voy a enfocar solamente en vivir mi vida terrenal, en vivir mi vida material, porque no nos olvidemos de que nuestro proveedor es Dios. Primera de Timoteo 6, del 7 al 9 nos dice: después de todo no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Es algo que todos sabemos y siempre la vida nos lo recuerda. Vinimos sin nada, nos vamos sin nada. Obviamente queremos vivir lo más cómodamente posible, pero no nos enfoquemos solamente en las cosas materiales. Mira que cuando luchamos solamente por esas cosas materiales se nos vuelve mucho más difícil incluso conseguirlas a veces. Si nosotros nos dedicamos a vivir una vida agradable a Dios, a vivir una vida en paz con nuestra familia, con nuestro ambiente, con nuestros semejantes, las cosas se van dando, van fluyendo muchísimo mejor. Proverbios 15 del 16 al 17 nos dice: más vale tener poco con el temor del Señor que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustias. Un plato de verduras con alguien que amas es mejor que carne asada con alguien que odias. Y que es cierto que es esto. Y por ejemplo en esos momentos donde no se puede ir al restaurante, donde no se puede ir al paseo, a todas estas cosas, y uno está en su casa tranquilo y no importa si se come un huevo revuelto con arroz y verduras, pero es delicioso porque está en tu hogar, en tu familia, con quien amas. Que estar de pronto allí en ese restaurante lujoso con gente que muchas veces solamente está allí por apariencia, con gente que al primer descuido te va a clavar el puñal por la espalda. No estoy diciendo que entonces las relaciones interpersonales son malas, no. Pero tenemos que ser conscientes que la vida material no lo es todo, que los lujos no lo son todo, que la riqueza no lo son todo, que las grandes propiedades y las grandes adquisiciones no lo son todo. Si nosotros sabemos disfrutar lo pequeño, lo poquito que tenemos, vamos a tener mucho, porque Dios nos va a confiar más, pero debemos de ser sensatos y agradecidos y darle en todo momento la gloria y la honra a Dios por cada cosa que nos dé. La siguiente lección es los hijos. Vamos a hablar de los hijos. ¿Por qué los hijos? Porque esta crisis nos ha revelado, nos ha mostrado que vivíamos tan deprisa, tan de afán, que muchas veces no sabíamos ni qué pasaba al interior de nuestros hogares. Muchas veces no sabíamos qué pasaba con nuestros hijos. Nuestros hijos vivían del colegio a la casa y de la casa muy seguramente con la señora que los cuidaba, o muchas veces con los abuelos, o solamente con la mamá. Y el otro padre o la otra parte de la familia no sabía qué pasaba con los niños. Y entonces esta situación nos coloca de frente a vivir con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo todo el día, las 24 horas. Y vamos a mirar muchas cosas que nosotros no conocíamos, que nosotros no sabíamos de nuestros hijos y que ellos muchas veces necesitan esa atención. Entonces el Salmo 127.3 del 3 al 4 nos dice: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los hijos son un regalo independientemente de cómo lleguen o con la persona que lleguen. Son una bendición de Dios. Y que entre más jóvenes, bueno, tampoco es tener los hijos de muchachitos, pero si un hombre, una persona joven, tiene sus hijos, tiene que ser una flecha en las manos de un guerrero. ¿Por qué? Porque tiene que educar a ese hijo, tiene que disfrutárselo, tiene que formarlo, tiene que enseñarle y tiene que guiarlo por el buen camino.
No quiere decir que entonces entre más adulto, entre más, digamos que de más avanzada edad tenga los hijos, no va a poder enseñarle. No, pero de pronto va a tener más poquito tiempo. De pronto las épocas han cambiado muchísimo y no va a tener ese mismo, digamos que como interés por las cosas, porque cambian las generaciones, cambian las tradiciones, cambian las costumbres y se pierde algo. De una década a la otra se pierden muchos valores y muchas costumbres. Entonces, cuando podemos ser como cercanos a nuestros hijos por nuestras costumbres, por lo que hacemos, por nuestros hábitos, es muchísimo más fácil la relación. Proverbios 22:6 dice: dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Este es un llamado que tenemos los padres y que tenemos que guiar a nuestros hijos. La culpa no es de la calle, la culpa no es de la sociedad, la culpa no es del gobierno, la culpa no es de las leyes allá afuera, la culpa es de nosotros, porque en la casa es donde se pierden los hijos. Desde el seno del hogar es donde el niño se vuelve grosero, se vuelve patán, se vuelve malcriado, cree que todo se lo deben, que es el dueño del mundo, y no es así. Entonces tenemos que dirigir a nuestros hijos desde el seno de nuestro hogar, desde la casa, y enseñarlos, enseñarles a ser temerosos de Dios, enseñarles la palabra de Dios y que vivamos por ese camino correcto. Proverbios 15:20 dice: los hijos sensatos traen alegría a su padre, los hijos necios desprecian a su madre. Pero ¿de quién depende que los hijos sean sensatos o necios? De nosotros los padres, de nosotros. No busquemos culpables. Somos nosotros los padres los culpables de que ese niño sea sensato o sea un necio en la vida. Eso no podemos buscar más culpables y olvidar nuestra responsabilidad que tenemos, porque la tenemos que asumir. Siguiente lección: la familia. Mateo 3:24 al 25. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Esto es toda la relación con los hijos. Si la familia, que es el núcleo de la sociedad, y familia es, digamos, la cabeza es papá y mamá, no tienen esas bases de esa relación sólida, de esa comprensión, de esa comunicación como pareja, pues ¿qué le enseñan a sus hijos? Discordias, guerras, discusiones, malas palabras, malos tratos. Entonces, ¿cómo crecen los hijos? Crecen afectados y desde ahí se van a reforzar esos patrones en la calle. Por eso no importa, no es que no vivo con la mamá de mi hijo, no vivo con el papá de mi hijo, no importa. Pero eduquemos a nuestros hijos, no les hagamos daño, enseñémoslos. Y nuevamente pues tendremos nuestra familia. Entonces desde la base de esa familia eduquemos a nuestros hijos, sirvámosle a la sociedad, seamos un ejemplo para otras familias. Hagamos un buen papel. Proverbios 6:20 dice: hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuide la instrucción de tu madre. Hijo mío, obedece los mandatos de tu padre. Hoy estamos hablando de que debemos obedecer los mandamientos de Dios, de que debemos alinearnos por estos, aunque no tocamos todos los mandamientos. Es como el mensaje principal, porque con él abrimos la reunión. Enfoquémonos en lo que Dios quiere para nosotros, en que Dios sea lo primero en nuestras vidas. Y Él nos dará lo que nosotros necesitamos. Pidámosle la sabiduría para guiar a nuestra familia, para enseñar a nuestros hijos. Pidámosle la sabiduría para saber comunicarnos con nuestros esposos. Pidámosle la sabiduría para saber llevar con nuestros padres, los que ya somos adultos y tenemos padres, para tener una relación sana con ellos. Pidámosle la sabiduría a Dios para crear un ambiente de familia tranquilo, en paz, para que podamos ser ejemplos para otras familias, para que podamos ayudar a otras familias. Hay familias que están muy mal, hay familias que están destruidas por muchos factores. Y las familias que creemos en Cristo estamos llamados a ayudar a estas familias, sin metérnosle en sus vidas, con buena comunicación, con buen ejemplo. Ayudemos a estas familias que lo necesitan y que nuestra familia sea un ejemplo para la sociedad, educados en valores, en principios y en la palabra de Dios, por favor. Amigos, enseñanzas para el día de hoy. La vida es frágil y efímera.
Siempre lo he dicho, la vida es un minuto, la vida es un segundo, la vida pasa, en un segundo te cambia la vida por completo, en un segundo puedes perder lo que más ama, en un segundo puedes perder toda tu riqueza, en una mala transacción, en un mal negocio. La vida es frágil y efímera. No nos confiemos de lo que tenemos, no nos confiemos de lo que sabemos, porque lo único que tiene el control es Dios. Siempre entreguemos todo en sus manos, siempre pongamos todo a sus pies, rindámosle el honor y la gloria que se merece, y estoy seguro que Dios nos dará la oportunidad de tener una vida tranquila y sana. Sin Dios nada tiene sentido en nuestras vidas. Lo hemos dicho durante toda esta reunión. Dios primero en nuestras vidas, y lo demás vendrá por añadidura. Nuestra principal preocupación debe ser agradar a Dios. Muchas veces no sabemos cuál es nuestro propósito. Las aves saben que su propósito es cantar, alabar, volar de un lado al otro, y los humanos a veces no sabemos cuál es nuestro propósito. Nuestro propósito es agradar a nuestro Padre, agradar a Dios. Ese es nuestro propósito. ¿Dónde? ¿Cuándo? En todo. Todos los días y en todo lo que hacemos. En nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle, con nuestros amigos, en todo lado. Agradar a Dios. Nada más. Nuestros hijos son responsabilidad y reflejo de nuestro ejemplo. Nuestros hijos son nuestra responsabilidad. No le podemos echar la culpa a la calle, no le podemos echar la culpa al colegio, no le podemos echar la culpa al gobierno, a la policía. La culpa de nuestros hijos es de nosotros. Son nuestro reflejo, son nuestra responsabilidad. Y si un niño crece maleducado en la casa, gritando a los padres, haciendo pataleta por todo lo quiere y no se puede controlar, eso mismo va a ser en la calle. Y entonces allí va a querer coger, esto me gustó, pero no tengo la plata, pum, me lo robo. Entonces nuestros hijos son nuestra responsabilidad. No busquemos responsables ni culpables, porque somos nosotros. La familia es el núcleo de la relación con Dios y las bases de la sociedad. Amigos, una familia sólida, una familia con principios y con valores, produce hijos correctos, produce hijos educados, hijos con principios y valores también, y que agradan a Dios con sus actuaciones. Bueno, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Esta es la invitación del día de hoy. Vamos a poner a Dios de primero en nuestras vidas. Vamos a vivir conforme a los preceptos y a las leyes de Dios. Vamos a educar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Vamos a llevar el mensaje a donde quiera que vayamos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, y vamos a salir de esta crisis más fortalecidos. Esta crisis nos tiene que cambiar, nos tiene que enseñar a vivir. No podemos salir de acá viviendo de la misma forma como veníamos. No podemos continuar con la misma prisa, con el mismo afán. No podemos continuar poniendo nuestra confianza en nuestro trabajo, en nuestro jefe, en la empresa. De aquí tenemos que salir fortalecidos, con la confianza puesta totalmente en Dios, con nuestra mirada puesta en Dios, con nuestra mirada puesta en Jesús. No dejemos de verlo, no le quitemos la vista, y nuestra vida va a ser un éxito. Muchas gracias, por favor compartan, síganos en YouTube, en Facebook, en Instagram como El Hijo a Dios, y nos vemos en un próximo video.